nombre es Elena, estamos aquí en el patio de Rhizobium. Rhizobium es un proyecto de agroecología y permacultura en Barajas de Melo, aquí en Cuenca. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de cómo mantener un huerto urbano en vuestra terraza. De lo que se trata es de contaros un poco las condiciones específicas que tiene vuestra terraza y por qué es distinto a un huerto normal en tierra, porque en este caso serán plantas que crezcan en contenedores, ¿vale? Y luego voy a daros unos cuantos trucos para poder enfrentarnos a esas características específicas y tener un huerto con éxito en nuestro balcón. Y por último os voy a enseñar cómo hacer en casa con materiales reciclados macetas autorregantes. Bueno, en primer lugar quiero hablaros de los beneficios que tiene el que plantéis plantas comestibles en vuestro balcón. Plantas en general, pero si son comestibles, pues mira, ese beneficio que os lleváis con comida sana y rica, que vais a tener de cercanía en vuestra propia terraza y que vais a tener que eliminar del dinerillo que os cuesta el ir a hacer la compra. Pero no solo tiene esos beneficios, también vais a conseguir minimizar el efecto de isla de calor, es decir, al plantar plantas en vuestra terraza, el sol no va a dar directamente en el pavimento y las plantas con su transpiración van a ayudar a bajar la temperatura, ¿no? Eso en general es un aspecto de la agricultura urbana que ayuda muchísimo en las ciudades. También vais a disminuir el efecto de la escorrentía de la lluvia, porque toda la ciudad es una zona muy impermeable, entonces si ponéis vuestra terraza llena de plantas con tierras, absorberán. Imaginaros que eso lo hiciéramos en cada terraza, disminuiría mucho. Por no decir el aumento de la biodiversidad en la propia ciudad, ¿no? Ayudando así a insectos beneficiosos que necesitan nuestra ayuda, como puedan ser las abejas. Bueno, ¿qué características específicas tenéis que mirar primero en vuestra terraza? Primero tenéis que hacer un poquito de papel de observación, es decir, ¿tenéis una terraza a la que le pegue mucho el viento o no? ¿Tenéis una terraza? ¿Cuántas horas de sol le está dando? ¿Vale? Tiene muchísima exposición solar, exposición a este viento, son los dos, quizá las dos particularidades más importantes de las terrazas para que pongáis un huerto. ¿A qué me refiero con esto? Las distintas variedades que se plantarían en un huerto están adaptadas a la cantidad de luz solar que reciben a lo largo del día. Por lo tanto, dependiendo de cuánta luz solar recibe vuestra terraza y cuánta exposición tenga, vais a plantar unas plantas o vais a plantar otras. Es muy importante saber que no vais a plantar directamente en tierra, donde normalmente la humedad del suelo es capaz de aguantar durante muchísimo más tiempo, ¿vale? Ya que la planta alarga sus raíces hasta donde pueda. En el caso de plantar en contenedores, la tierra va a ser muchísimo más seca y por lo tanto es importante que tengáis en cuenta los riegos, cómo van a ser y cómo no va a ser, otra vez en función de la exposición solar. Por lo tanto, una vez apuntadas el número de horas que tengáis de exposición solar, vamos a decidir qué tipo de planta y en función del tipo de planta que vayamos a plantar, vamos a decidir qué tipo de contenedor lo va a albergar. Una vez hayamos analizado y dividido nuestra terraza en una terraza con mucha exposición solar o una terraza con poca exposición solar, llega el momento de elegir qué tipo de plantas vamos a poner. Cuando elegimos las plantas, si nos da muchísimo el sol, es decir, si estamos hablando de superior a 8 horas al día de exposición solar, vamos a ir a por las solanáceas, ¿vale? Pues todo lo que son los pimientos, los tomates, las berenjenas, incluso las curcubitáceas, es decir, algún pimiento, algún pepino. Vamos a tener que nuestra maceta acolcharla, y por acolchado me refiero a poner alrededor del tallo de nuestra planta pues algún tipo de sustancia orgánico o mineral o simplemente orgánica, como pueda ser la paja, como puedan ser hojas, como pueda ser serrín, cubriendo la tierra, porque al tener toda esa exposición solar podría marcharse lo que es toda la humedad del suelo por evaporación hacia la atmósfera, con lo cual es importante que vigilemos mucho el riego y que vigilemos mucho el que nuestra tierra esté húmeda, ¿vale? ¿Qué tipo? Bueno, ya os he dicho el tipo de plantas que podéis poner. Es importante que siempre tengan entre 8 y 10 horas de sol. Si por el contrario nos encontramos en una terraza, que esto es muy típico porque los edificios están muy cerca en una ciudad, que tenga mucha sombra, es decir, que reciba menos de entre 2 y 4 horas al día, vamos a intentar ir más hacia lo que son plantas de hoja, todo lo que serían las espinacas, las acelgas, la berza, ¿vale? Incluso podemos ir a la raíz, es decir, unos rabanitos, unas remolachas,
ya que estas no necesitan tan cantidad de exposición a la luz, ¿vale? De hecho, en verano, si hace muchísimo calor, podrían espigar y echar flor, con lo cual les viene muy bien la sombra. En este caso, ¿qué tenéis que tener en cuenta? No pasaros con el riego, o sea, justo todo lo contrario. Si es una zona que va a estar a la sombra, va a estar muy humedecida, entonces lo más normal sería todo lo contrario, ¿no? Que no hace falta que pongáis el acolchado, hay que vigilar que no nos estemos pasando de riego, y bueno, en este caso pues son plantas que aceptarán macetas más pequeñas porque no desarrollan tanta capacidad racinal. Pues una vez ya hemos establecido qué tipo de plantas se nos adaptan a las condiciones de nuestra terraza, entonces ahora tenemos que hablar del tamaño, y en este caso el tamaño sí que nos va a importar y mucho. Si hemos elegido estas solanáceas, plantas grandes que tienen un desarrollo racinal muy grande, lo que vamos es ir a contenedores que tengan por lo menos 20 litros, ¿vale? Y por 20 litros coger de referencias más o menos un cubo de pintura. Ahí vamos a poder plantar tomates, vamos a poder plantar incluso patata, vamos a poder plantar pimientos, todas estas solanáceas que os comentaba antes. Incluso si vamos a contenedores un poquito más grandes de 25, vamos a ir más en torno hacia los 30, podríamos plantar incluso calabacines o calabazas, teniendo en cuenta que el calabacín ocupa un espacio bastante grande, pero que la calabaza es rastrera y lo que va a buscar es alargarse. Depende también de dónde esté vuestra terraza. Si da la terraza de abajo y no le importa que cuelguen, a lo mejor es el vecino el que puede coger los frutos. Se puede plantar de todo, yo he plantado de todo, el caso es encontrar el tamaño adecuado. Si por el contrario las plantas que hemos elegido son más de hoja, vamos a intentar ir a por un contenedor que tenga entre 8, 10, 15, ¿vale? En este caso, pues lo que habíamos dicho antes, todo lo que son las berzas, todo lo que son las acelgas, todo este tipo de plantas de hoja, incluso la lechuga, pues necesitan un contenedor más pequeño, ¿vale? Lo que hemos dicho, entre 8 y 10. Y por último, si tenéis contenedores más chiquititos, siempre podéis plantar hierbas aromáticas porque nos pueden dar un sabor maravilloso a la hora de cocinar, salir a la terraza, coger tus hierbitas y cocinar, ¿vale? Y en este caso estaríamos hablando de contenedores ya más pequeños, tipo maceta, ¿no? Como he dicho, tenéis que ver también qué espacio tenéis en la terraza, porque a lo mejor podéis tener todo tipo de contenedores y plantaros todo tipo de plantas distintas, ¿no? Sobre todo porque cuanto más variedad plantéis, pues más diversidad estaremos trayendo a la ciudad. Un truco muy importante, porque conozco a mucha gente que empieza su huerto en terraza por primera vez y bueno, pues está como muy excitado de poder plantar unos buenos tomates bien gordos, unas berenjenas bien gordas. La clave del éxito es precisamente en una terraza ir a por lo pequeñito, ¿no? Igual que nos imaginamos en el huerto, pues un huerto gigante con plantas que producen frutos muy gordos, nuestra terraza tiene esas especificidades que no la hacen tan fácil para crecer de todo. Entonces, de lo que se trata es de pensar en pequeño, es decir, para mi primer año, mi primer huerto en la terraza, que no sé cuántas horas le voy a dedicar al riego, no sé cuánto de atento voy a estar, porque luego me quiero ir de vacaciones y no sé si lo voy a poder darle el trabajo que va a necesitar. Para que tengáis un huerto que no os decepcione y sea un éxito total al final del verano, mi primera recomendación es que empecéis con, una vez elegida la planta, escojáis variedades que sean de tamaño pequeño. Por ejemplo, y quiero un tomate, pues el primer año voy a plantar tomate cherry o tomate cherry mediano, no tenéis por qué ir al por el más chiquitito, pero sí a por un cherry que sea más mediano, ¿vale? Si queréis plantar berenjena, probad el primer año con una berenjena de Almagro, que son las berenjenas más chiquititas. Si queréis, hay unas berenjenas que se llaman Little Finger, pequeños dedos, son alargaditas. Pues probablemente vayáis a aumentar el éxito de vuestro balcón si intentáis plantar cosas de variedades más chiquititas, ¿vale? Estos son algunos de los ejemplos. Otro sería el pepino. Si el pepino queréis plantar los pepinos esos grandotes, intentar ir por ejemplo al pepino limón, que son más circulares y más chiquititas. En fin, hay todo un tipo de variedades que podéis preguntar allá donde compréis los plantones o donde compréis las semillas. Preguntad las variedades de fruto pequeño. Producirán más cantidad, aunque un poquito más chiquitito, y sentiréis que habéis acertado totalmente. Como os he comentado antes, este tipo de huertos en contenedores podéis utilizar cualquier contenedor reciclado. Lo que pasa es que hay que ser honestos con uno mismo antes de empezar para no decepcionarnos y plantearse cuánto tiempo le vamos a dedicar a ese huerto. Es decir, voy a estar en casa cuántas veces al día para regarlo, cuántas horas voy a destinar al riego. Tened en cuenta que cuando pega mucho el sol y se pueden alcanzar los 40 grados, el problema que podemos llegar a tener son plantas sedientas, mal regadas, eso lleva a que nos decepcionemos, se secan, pues es que no sé, no me sale... Bueno,
Hay varios trucos, ¿vale? Para luchar contra eso. Si tenemos claro que no vamos a poder dedicarle mucho tiempo porque tenemos 1000 cosas que hacer, hay una solución que en este caso son lo que se llaman las macetas autorregantes. Si nos vamos de vacaciones, se autorriegan, por decirlo de alguna manera. Si no puedes dedicarle todos los días una horita a regar tus plantas y a vigilar a ver qué tal están, bueno, pues la maceta autorregante a lo mejor no necesitas solo echarle un vistazo 1 o 2 veces en semana. Eso es lo que vamos a ver hoy, ¿no? ¿Qué tienen en común las macetas autorregantes? Sirve cualquier tipo de contenedor. Lo importante es que encaje uno dentro del otro y que haya una distancia entre la base del uno al otro que mantenga una reserva de agua, ¿vale? Tiene que haber una separación física entre lo que va a ser nuestro tanque de agua y lo que va a ser donde crecen las raíces con la tierra. Tiene que haber también un conector, ¿vale? Un conector que conecte la tierra con ese agua para que por capilaridad suba desde el tanque hasta nuestras raíces. Como ya he dicho, funciona cualquier material y ahora os voy a enseñar yo 2 tipos que podéis hacer en vuestra casa súper fácil. Pues esto es lo que viene siendo una maceta autorregante hecha con materiales completamente reciclados. Como os he dicho, si veis es un cubo que encaja dentro del otro. Si yo le quitara estos tubos de aquí, veréis que encajaría mucho más. ¿Vale? Encajaría bastante, míralo, mucho más, pero esto disminuye mi reserva de agua abajo, lo que os comentaba antes de que se necesita tener una reserva de agua. Entonces, bueno, yo he empezado por hacer 2 agujeros para poder meter, que lo podéis hacer con 2 palos, ¿vale? Con 2 trocitos de madera. Yo en este caso me sobraba PVC y como es material reciclado, lo que he hecho ha sido, ¿veis? Esto es un cubo que se introduce dentro del otro cubo. En este caso el cubo superior es el que va a contener la tierra, la planta y las raíces, y el cubo inferior es el que va a tener el agua. Esta va a ser mi reserva de agua. ¿Qué vais a necesitar para hacerlo? Bueno, mira, vais a necesitar obviamente 2 cubos, vais a necesitar un tarro de 1 kilo de yogur que podéis encontrar en cualquier súper y lo podéis reciclar. Y vais a necesitar un tubo, ¿vale? Puede ser de PVC o de otro material. Este va a ser el conector este va a ser lo que nos ayude a llenar la reserva de agua una vez esté metida la tierra y, el conector va a ser esto. Esto va a ser lo que nos permita conectar el agua con la tierra. Entonces, muy fácil, ¿qué hemos hecho? Una vez separados todos los materiales, yo lo que he hecho ha sido coger el tarro, darle la vuelta, ¿vale? Y marcar con un indeleble todo lo que es el perímetro de la parte superior, sería la parte de la tapa del yogur, ¿vale? Le he hecho un agujero con una tijera caliente, ¿vale? Con un mechero he calentado la parte de la tijera y hice el primer agujero. En este caso con un cuchillo de sierra de pan, si no tenéis caladora. Yo lo he hecho con la caladora porque tengo, pero si no, os digo, con un cuchillo, con un cúter, ¿vale? Hacéis el círculo y de esta manera veréis que encajará perfectamente vuestro yogur, vuestro bote de yogur con vuestro cubo. ¿Qué más he hecho? Cogiendo un tenedor o con la misma cuchara y con el mismo método, calentándolo, lo que he hecho ha sido perforar tanto en la base como en los laterales. Tampoco hace falta perforarlo a lo loco, pero lo he ido perforando un poquito y perforando también la base para que pueda discurrir el agua por capilaridad entre nuestra reserva de agua y nuestra tierra, de tal manera que toda esta parte agujereada va a entrar dentro de la reserva del agua. Claro, visto así nos faltaría otro punto, porque si yo ahora planto, ¿cómo introduzco el agua dentro de la reserva? En este caso lo que hemos utilizado es el tubo. Es muy importante que la parte del tubo que va a estar en contacto con la reserva de agua le hagáis un corte perpendicular. Si le hicierais un corte, perpendicular, longitudinal, si le hicierais un corte perpendicular, tal vez el agua no entraría porque se apoyaría por completo. Sin embargo, al estar así, sabemos que el agua va a fluir. Es simplemente para aseguraros, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, al ladito de donde hemos hecho el corte para meter el yogur, lo que vamos a hacerle es un agujero del tamaño de mi tubo. Y lo que vamos a hacer entonces, pues, es meterle el tubo.
¿vale? Entonces, una vez lo metamos dentro, ahora esta vez sí hay un tubo a través del cual yo puedo regar. El tubo puede ser más gordo, yo he conseguido reciclarlo con este, pero puede ser un poquito más gordo para que os permita meter el agua de manera más fácil, ¿vale? Este tal vez sea un poquito estrecho. Bueno, entonces, ya tenemos nuestra reserva de agua, ya tenemos nuestra conexión, ya tenemos nuestro tubo. En este caso sería escoger el plantón. Como esto es un plantón de tomate, solo plantaría un tomate, ¿vale? Como os he dicho, esta es una de las variedades que tiene mucho requerimiento de agua y de espacio, por lo que para una maceta autorregante de esta que tiene en torno a unos 20 litros, solo podría plantar un tomate. Si eligiera otra variedad, como por ejemplo esta acelga, podemos plantar varias acelgas, ¿vale? Muy fácil. Entonces, a partir de ese momento, lo que hacemos nosotros es meter la tierra. Vamos a ver que lo primero que va a pasar es que la tierra va a llenar el contenido del yogur, ¿vale? Que es justo lo que queríamos. Esto es que se tarda un poquito. Vamos a hacerlo así. Vale. Bueno, ya tenemos la tierra puesta. Y vamos a plantar nuestro tomate en el medio. Podéis llegar más hasta arriba, no hay ningún problema, porque como vais a regar por capilaridad, es decir, el agua por capilaridad va a subir, ¿vale? Al estar en conexión, y las raíces van a poder llegar a absorber ese agua, ¿vale? De todas formas, si dejáis un poquito, no está de más que la primera vez que lo plantéis sí podéis regar por arriba. ¿Por qué? Porque las raíces están muy arriba, todavía no se han desarrollado bien, y al echar el agua para rellenar la reserva, tarde un tiempo la capilaridad en hacer efecto y en llegar hasta las raíces. Entonces no está de más que la primera regada, la primera vez que lo hacéis, lo hagáis aquí en superficie, con lo cual no lleguéis con la tierra hasta el mismísimo borde, dejar un poquito más abajo para que no se os desborde la primera vez que regáis. Un punto importante. ¿Qué pasa si yo empiezo a regar, a regar, a regar, a regar, a regar, a regar? ¿Cómo sé hasta dónde tengo que llegar? Es muy importante que hagáis un agujero de desagüe. Como veis aquí, yo con la misma tijera a la reserva, al cubo de abajo, lo que le he hecho ha sido un agujero de desagüe. De tal manera que cuando yo sepa que he llegado hasta aquí llega mi reserva. Si yo continuara, el agua se llenaría hasta aquí y prácticamente todas las raíces estarían inundadas en agua. Tampoco queremos eso porque se pueden pudrir. Entonces necesitamos saber en qué límite empieza el otro cubo. A la altura de donde empieza vuestro cubo es donde tenéis que hacer el agujero de desagüe. Bueno, yo como os decía ya he cogido un tubito bastante estrecho, ¿vale? Pero bueno, la historia es ir regándolo. Vais llenando, 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 hasta que os salga por el desagüe, es decir, ir comprobando. Vamos llenando, llenando, llenando. Yo ya he llenado antes un ratito. Tened en cuenta que esto es que lo bueno que tiene es que lo hacéis una vez a la semana. Si está haciendo mucho, mucho, mucho calor, lo hacéis varias veces a la semana. Vamos a ver, de aquí al desagüe. Mira, como veis ya está saliendo agua. Yo estoy mojándome. Está saliendo poco a poco porque el agujero se lo he hecho muy chiquitito, pero va goteando, va goteando, va goteando. Eso significa que aunque yo me haya pasado, la reserva de agua va a estar solo llena hasta donde yo he hecho el desagüe. Y lo dicho, la primera vez que reguéis sí que darle un poquito alrededor del tomate, un poquito de agua. Esto lo tenéis que hacer solo una vez al principio, porque todavía no sabemos si está haciendo muchísimo calor y el efecto de capilaridad tarda un ratito en hacer efecto. Entonces puede que en el tiempo en el que la capilaridad empiece a subir, pues tu tomate pase sed, y no se trata de eso. Una vez ya lo hayáis regado así, a partir de ahí lo regáis por el tubo y ya tendríais vuestro tomate. Si es caso es un tomate, lo que tenéis también que acordaros cuando crezca un poquito más es de ponerle un tutor, ¿vale?